Hoy en esta tarde, hermanos, quiero afrontar este reto. Lo había escuchado en otras ocasiones con otros, ¿verdad? Predicadores de la palabra, con otros siervos de Dios. Pero hoy quiero afrontarlo de la mejor manera. Y no sé si a alguien, hermano, alguna vez ha hecho experimentos. Alguna vez, ¿verdad? Más los muchachos con las escuelas y todo eso, hemos experimentado ciertas cosas porque nos han llamado la atención, ¿verdad? Entonces, hoy quiero titular a esta pequeña, hermanos, enseñanza de la palabra: la curiosidad mató al gato. Suena media curiosa, ¿no? Ahora sí que curiosa. La curiosidad mató al gato. Y a veces, hermano, por curiosos, por querer experimentar ciertas cosas, nos metemos en problemas o en caminos, hermanos, difíciles de salir. ¿Amén? Vamos a abrir nuestra Biblia. Solamente son algunas citas, pero me voy a centrar en la vida de Dina, la hija de Jacob. Hoy vamos a ir a Proverbios, capítulo 14. Ya oramos, hermano, ya alabamos a Dios. Estuvo muy preciosa este tiempo, hermano, de alabanza y de glorificación a nuestro Dios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otra ocasión Jesús dijo, hermanos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, para el hombre, hermanos, para el ser humano, a veces hace su propia carrera, busca hacer su propia historia, ¿verdad?, en esta vida. Pero cuando no está Dios, hermano, de por medio de sus proyectos de su vida, todo va a salir mal. A veces queremos experimentar ciertas cosas en este transitar de la vida. Pero hay un enemigo, hermanos, que desde el principio ha estado presente y nos ha estado haciendo batalla. Y el diablo, hermanos, no va a experimentar algo con nosotros. Él no va a experimentar. Nosotros sí podemos experimentar, pero él no. Él ya tiene destinada su función. Dice la Biblia que el ladrón no vino sino para hurtar, para robar y para destruir. ¿Sabe qué es destruir, hermano? Hacer pedazos. En pocas palabras, hacer pedazos. Cuando nosotros queremos experimentar y queremos ir de la mano del enemigo, salimos hechos pedazos. Si no está la mano o la intervención de Dios a tiempo. Amén. Entonces quiero ir a Génesis capítulo 14, hermanos. Vamos a analizar un poco la vida de esta mujer, de esta muchacha. Génesis, dije 14, no, 34. Génesis 34. Vamos a leerlo desde el 33, unos versículos que están pegados al 34. Jacob, hermanos, si conocemos la historia, ¿verdad?, le promete a Dios ir a Betel, a adorar a Dios. Pero para llegar a ese lugar, pues tiene que pasar por varias ciudades, ¿no?, por varias aldeas. Versículo 18 del 33 dice: después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Aram, y acampó delante de la ciudad. Vamos a irnos así parte por parte. Jacob, hermanos, tenía una encomienda, había hecho un trato con Dios, ¿verdad?, de ir hacia Betel. Pero en el transcurso de su caminar, dice que acampó en una ciudad. Y algo que nos tiene que llamar la atención, dice, y compró una parte del campo. ¿Qué significa esto? Que para empezar, Jacob pensaba quedarse un buen tiempo ahí para comprar una herencia, para comprar un terreno. Es porque tenía algunos planes, ¿verdad? Entonces, y compró una parte del campo donde plantó su tienda,
o estableció su tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Punto número 2 que nos debe llamar la atención: y erigió ahí un altar y lo llamó El Elohe Israel. ¿Hacia dónde era, hermanos, su propósito de llegar de Jacob? Si conoce la historia, hacia Betel. Amén. Punto número 2 que nos debe llamar la atención es que Jacob erigió un altar ahí. No está mal. No está mal levantar un altar a Dios. De hecho, los patriarcas a un lugar que llegaban levantaban un altar, pero él tenía un propósito. Jacob tenía que llegar a Betel. Capítulo 34 dice: y salió Dina de la hija de Lea, hija de Jacob. La palabra salir, hermanos, habla de ausencia, habla de apartarse, habla de salir de una cobertura. Dice: y salió Dina de la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Digamos que el propósito de Jacob, el propósito de Dina, ¿verdad? Como lo dijo hace rato nuestro pastor, era estar en la iglesia. Pero resulta que Dina se fue con los hijos de Siquem, empezó a hacer tratos con hombres perversos, se fue a la cachanilla, vamos a decirlo de esta manera, se fue a otro lugar, se fue a Ensenada, no sé, se fue a dar la vuelta por allá. Entonces, estos hombres, hermano, Siquem, o los hijos de Siquem, eran hombres perversos. Eran hombres que no tenían temor de Dios. Eran hombres que no tenían presente a Dios en su vida. Y para resumir así rápido la historia, hermanos, Dina, hermanos, salió a dar la vuelta, a una simple vuelta. Salió a dar una simple vuelta. Pero parte de esa responsabilidad la tenía Jacob. Hoy me da gusto ver a muchos jóvenes que están entre nosotros. Dios los bendiga. Y a veces, hermano, como jóvenes queremos experimentar, queremos ver otras cosas. Queremos ver si lo que nos cuentan es cierto, ¿verdad? Si es cierto sentir ciertas situaciones. Y Dina, hermano, se apartó del campamento. Y aunado a eso, hermanos, estos hombres la tomaron, dice la Biblia, la historia, que la mancillaron. Echaron mano de ella. Sufrió algo esta muchacha, hermanos, que no tenía que sufrir. Para no ir mucho, ¿verdad? Al tiempo, ¿verdad? Se dan cuenta los los hijos de Jacob de lo que pasó con su hermana. Y dos de ellos, hermano, empiezan a tramar algo en particular para tomar venganza. Y lo hablan entre todos. Pero a su vez, ¿verdad? El pueblo de Siquem, los príncipes de allá, esos muchachos, el papá de ellos, quiere arreglar las cosas. Dice: vamos a ir con Jacob, vamos a tratar de arreglar las cosas para de alguna manera estar en paz y no tener problemas, aunque ya se habían metido en problemas. Y estos dos hijos de Jacob, hermanos, tramaron algunas cosas no muy buenas delante de Dios. Total que cuando Siquem, hermano, va con sus hijos a tratar de arreglar las cosas con Jacob, y le dice: queremos la paz. Queremos arreglar las cosas. Queremos que esto quede bien entre nosotros. ¿Qué podemos hacer?, dijeron. A lo cual Jacob, ¿verdad? Ya habían hablado y dijeron algunos de sus hijos: bueno, si quieren ser parte de nuestro pueblo y quieren arreglar la paz, nuestra costumbre es que los varones, ¿verdad?, sean circuncidados. Esto no es de alarmarse, hermano, solamente para darnos cuenta a veces hasta dónde llega nuestro proceder o nuestro tratar de experimentar en esta vida. Tratar de ver otras cosas que quizás otros ven, o vivir otras cosas que otros ven.
Para no hacerla larga, hermanos, acepta el pueblo de Siquem, ¿verdad? De circuncidarse. Es una situación, ¿verdad? Es un proceso doloroso que transcurre en varios días. Pero los hijos de Jacob, hermanos, sabían cuál era el día perfecto y el día más doloroso de ese proceso. Entonces, hermanos, ya estos hombres se circuncidan. Y estos al saber, los hijos de Jacob, hermanos, al saber que dentro de ese proceso, ¿verdad? Había un día más tremendo, digamos. Ellos echan mano de esa mala intención que tenían. Y prácticamente, hermano, toma venganza contra Siquem, contra el pueblo de Siquem. Y arrasan contra el pueblo de Siquem. Todo empezó, hermanos, porque como padres a veces nos establecemos en lugares que no tenemos que establecernos. Nos detenemos en lugares que no tenemos que establecernos. Esto es una corresponsabilidad entre hijos y padres. Es una responsabilidad mutua entre familias. Entonces Jacob, hermanos, llegó a un lugar que no tenía que llegar. Compró un terreno que no tenía que comprar. Su hija, hermanos, la única hija que tenía, pues digamos que causó la decepción de la familia. Por salir a un lugar que no tenía que salir. Y provocó grandes problemas, hermanos. No solamente murieron los varones del pueblo de Siquem, sino que todos pagaron. Quizás hasta alguno que otro inocente tuvo que pagar, ¿verdad? Por esa salida, esa pequeña salida. Tanto afectó, hermanos, esto en la familia de Jacob, que vamos a ir ahí en Génesis 49:5. Fíjese, hermano, vamos a poner atención. Como costumbre, hermanos, en el pueblo judío, cada vez que alguien está en deceso, a punto de morir, un patriarca, un padre, ¿verdad? Es costumbre dar la bendición a sus hijos. Pero no es una bendición común. Es una bendición, hermanos, que va a repercutir en el transcurso de su vida. Fíjese, voy a leerlo y calmadamente dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, o en los días postreros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Número 1, empieza con Rubén. Dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te desvaneciste subiendo a mi estrado. De una u otra manera, hermano, Jacob bendijo la vida de su hijo Rubén. Pero ojo con cómo trata con estos dos hermanos, que son los que empezaron, hermanos, o los que incitaron la venganza en contra de Dina. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, en su coraje, en su ira, mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Destruyeron estos hombres, hermanos. Fíjese cómo se vino la línea. El primer error lo tuvo Jacob. El segundo error lo tiene Dina. El tercer error lo cometen sus hermanos. Y aún este error, hermanos, afectó hasta en la bendición de ellos, hasta en los últimos días de su vida. Si se fija bien, hermanos, Jacob no les dio una bendición tal cual a Simeón y Leví.
Versículo 7 dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y sabe, hermano, que la bendición como padres afecta en los hijos. Afecta, tiene sus consecuencias. Versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Bien, a los otros hijos de Jacob, hermanos, Jacob los bendice. Pero a estos dos en particular, tanto fue el enojo de Jacob, que por su culpa, vamos a decir, empezó toda esta tragedia. Entonces, el tema, hermanos, de esta mañana es la curiosidad mató al gato. Y a veces, hermanos, por andar de curiosos, nos metemos en problemas que son difíciles de salir. Por no considerar a Dios. Por pensar, hermano, que le digo a los jóvenes con todo respeto que tenemos la fortaleza del mundo, que nos podemos comer el mundo, que podemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos fuerza y vigor. Pero el consejo, hermanos jóvenes de esta tarde es que en todos tus caminos consideres a Dios. En todo lo que hagas consideres a Dios. Si Jacob hubiera considerado a Dios, le hubiera preguntado, Señor, ¿es aquí este lugar donde puedo establecerme? A lo mejor era un buen terreno, precioso, bonito, no sé yo. Pero algo le hizo que lo comprara. Y eso causó, hermanos, que Dina se apartara del campamento. Hablando espiritualmente, se salió de la cobertura de sus padres. Y al salirse de la cobertura, ¿qué dice la palabra? Que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mientras nosotros, hermanos, estemos dentro de una cobertura, el diablo no tiene la autorización de parte de Dios para tocar nuestras vidas. Pero si usted se sale de esa cobertura, automáticamente el diablo va a echar mano, porque usted se va a salir. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, buscando, rodeando, a ver a qué horas saque el pie. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces, hay que tomar en cuenta que en cada decisión de nuestra vida tengamos presente a Dios. En todo, amados hermanos. En todo. Aún cuando salimos en la mañana, que parece cosas simples, hermanos. Mire, ha sucedido aquí últimamente el tráfico aquí en Mexicali se ha hecho más propenso, más, ¿cómo se dice? Se ha incrementado. Y muchas veces, hermano, aún dentro de esas, digamos, de esas veces que vamos hacia el trabajo, a veces se nos atraviesa alguien o se pone el semáforo en rojo y tenemos que pararnos. Y a veces, hermano, nos enojamos. Nos enojamos porque Dios nos pone un alto. Utiliza a una persona, utiliza a otra y nos enojamos. Y no entendemos, hermano, que el peligro está allá adelante. Somos a veces como un poquito inconscientes. ¿Verdad? O muchas veces le echamos el carro al otro, ¿no? Entonces, termino con esto, hermanos. Sé que es breve, espero que sea de bendición para usted, pero termino con esto. Vamos a ir a Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Este texto, hermanos, es uno de los primeros textos que me aprendí cuando recién, hermanos, Juan capítulo 7, hermanos. Versículos 37 y 38.
Y recordaba hace rato, no sé si alguien hizo mención de ese texto. Creo que mi hermano López, no sé, no recuerdo. Fíjese lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué Jesús no dijo, vaya y busque en otra parte? ¿Por qué dijo él, venga a mí y beba? Porque Cristo, hermano, Dios es la solución a la vida de todo ser humano. Lo acaba de manifestar nuestra hermana. Para gloria de Dios. Es una testiga, ¿verdad? Palpante, vamos a decir, de las maravillas de Dios. Jesús, hermano, es la única deidad en este universo quien puede traer la solución a nuestras vidas. Él es el que puede satisfacer, hermano, todas aquellas necesidades que tenemos como seres humanos. Él satisface todas aquellas necesidades, todas aquellas alegrías, hermano, todas aquellas, ¿verdad?, que queremos buscar en otras partes. Solamente Él puede satisfacer eso en nuestra vida. Es la pieza, hermano, que falta en nuestra vida. Es como ese pequeño juego, hermano, de los niños cuando les compran, ¿verdad? Es como una bola que tiene varias figuras. Y hay triángulos, hay redondos, hay cuadrados, ¿verdad? Y usted puede agarrar ciertas cosas haciendo alusión a ese juego, ¿verdad? Una pieza en su vida. Va acomodando una pieza. Pero cuando Jesús no está en su vida, nunca va a tratar no va a cuadrar, nunca va a tratar de ensamblar. Y a veces, hermanos, nosotros a fuerza queremos encajar piezas que no son. Y va a haber insatisfacción. Va a haber muchas veces frustración porque no estamos poniendo a esa pieza que es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la piedra angular. ¿Sabe qué es la piedra angular, hermanos, en la construcción? En la construcción hay dos muros, ¿verdad?, que se unen. Pero eso habla espiritualmente sobre, ¿verdad?, los profetas y todos aquellos hombres. Entonces hay dos muros, y los apóstoles. Entonces, Jesús es la piedra angular. Es lo que amarra esos dos muros. Es lo que fortalece esos dos muros. Sin esa piedra angular, como dijo nuestro pastor en la mañana, van a venir terremotos, van a venir situaciones difíciles y la casa va a caer. Aunque la ilustración es que se edifica sobre la arena. Jesucristo es la piedra angular que necesita estar presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Para que podamos cumplir, hermano, con el propósito que cada uno de los que estamos aquí, seamos creyentes o no, tenemos destinado. Dios nos formó, hermanos, no por casualidad. Nos formó para un propósito, lo dice en el Salmo. Dice, ayúdame, oh Dios, a cumplir en mí el propósito que usted tiene destinado para mí. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, en esta iglesia y los que están allá afuera, tienen un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito. Pero como ese propósito, hermanos, así como cuando envían una herramienta, ¿qué puedo decir? Algún instrumento de otra parte de Europa. Si usted nunca ha echado mano ni lo conoce, va a abrir el cartón, ¿verdad? Lo va a querer ensamblar a su propia idea, o como a veces maldecimos, como Dios nos dé a entender. Y no va a poder funcionar eso. Nosotros de la misma manera, amados hermanos, tenemos ese manual que está aquí presente en nuestra vida. Este es el manual que Dios hizo para el ser humano. Con este manual nosotros vamos a poder funcionar correctamente y vamos a poder cumplir el propósito para lo cual Dios tiene para nuestras vidas.
Si yo me pongo a analizar en mi vida, hermanos, antes sin Cristo, yo pensaba que era una casualidad. Antes sin Dios en mi vida, yo decía, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para sufrir? ¿Para tropezar? Pero llegué un día, hermanos, en que por medio de la gracia de Dios me hizo entender que había algo más. El salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas que formaste, que le pusiste un nombre a cada una de ellas. Fíjese, hermano, la inmensidad del poder de Dios. Que cada día, hermano, hace salir el sol. Cómo Dios en su maravilloso poder puede sostener todo este universo. ¿Cree que no pueda sostener su vida? ¿Cree que no lo puede hacer? Lo puede hacer. Bendito Dios. ¿Cómo, hermanos? Él tiene el control, hermanos, de todas las luminarias del cielo, de la luna, de las estrellas, de la tierra, hermanos. Científicos se han cansado de estudiar y no han llegado a comprender cómo la tierra se mantiene, hermanos, estable y dentro de su círculo, dentro de su rotación. No han logrado comprender porque no tienen a Dios presente en sus vidas. No tienen presente al creador de este universo. Hay muchos que sí lo entienden. Pero aquellos científicos, hermano, si lograran comprender que hay un maravilloso poder dominando todo este universo y que es Dios, pudieran comprender. Pero la Biblia dice que, ¿verdad? Dios tomó a los sencillos, a los humildes, para que pudieran entender las maravillosas proezas de nuestro Dios. Amén. Por eso yo siempre he dicho, hermano, yo me siento privilegiado de parte de Dios, porque Él me haya traído a su presencia. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo sé que hay sedientos aquí en este lugar. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vivas. Amados, hermanos, jóvenes, visita que está entre nosotros, es mejor, hermano, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, a que Dios, hermano, con su fuerza y su poder nos haga humillarnos. No sé si me expliqué. Es mejor que como seres humanos nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Es mejor. Porque no sabemos, hermano, cómo Dios vaya a obrar después, ¿verdad? Cuando nosotros cruzamos esos límites. Dios puso, hermanos, cercos en nuestras vidas. Dios puso límites en nuestras vidas. El que los cruza, el que se sale de la cobertura, automáticamente, hermanos, está propenso a caer en garras del enemigo, en las manos del enemigo. Terminamos con esto. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a ir en Hebreos, capítulo 4, 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, dice, bien, vamos a leerlo, voy a leerlo desde el 11, perdón. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando Pablo, hermanos, hace referencia a la espada de dos filos, era una espada especial en aquellos años, en aquellos tiempos, en aquellas épocas. ¿Verdad? No era una espada como la podemos imaginarnos grande. Era una espada, hermanos, que no atravesaba el cuerpo, que penetraba los órganos,
Así que si alguien no se moría del espadazo, se moría de ahogamiento. Porque no fluía, ¿verdad?, los líquidos. Entonces dice que la palabra, dice el apóstol Pablo, la asimila de esa manera, que la palabra de Dios es más cortante, es más poderosa aún que esa espada. Es más cortante que una espada de doble filo, dice, que no solamente penetra el alma, sino que parte el alma y el espíritu, quebranta el alma, hermanos, y el espíritu del hombre. Gracias a Dios por esa palabra que en algún momento de nuestras vidas llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe qué es lo que está pensando cada uno de nosotros. A lo mejor alguien dice, bueno, ya me quiere, creo que se cae el hermano, ya me quiero ir. Bueno, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. A lo mejor usted dice, bueno, siento un gran arrepentimiento de Dios. Dios lo sabe, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dice, y no hay cosa, ojo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuentas. Por tanto, dice, o por esta razón, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que de esa manera, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué es gracia, hermanos? ¿Alguien sabe el significado de gracia? Es un favor no inmerecido. Cuando Dios iba a destruir cuando Dios iba a traer el diluvio, hermanos, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de sus ojos. Recibió un favor que quizá Noé mismo no merecía, pero cayó gracia delante de él. Y por esa, hermano, por esa fe, ¿verdad? Por esa gracia, él pudo salvarse y su familia después del diluvio. Y dentro, hermano, de las especificaciones que da ahí, dice que en otra ocasión nuestro pastor nos compartía esa enseñanza. Dice que le dijo a Moisés, dentro del arca vas a hacer una ventana que mire hacia arriba. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué le pidió a Noé? ¿Por qué Dios le pidió a Noé que él hiciera una pequeña abertura, una ventana, vamos a decir, que estuviera hacia arriba? Siempre hay una puerta abierta. Siempre hay una ventana abierta. Siempre, hermanos, gracias a la provisión de Dios, tenemos un lugar en el cual podemos clamar a Dios. Pero, amados, va a llegar un tiempo en que esa puerta se va a cerrar. Va a llegar un tiempo en que esa ventana quizás se va a cerrar. Dios lo dijo en su palabra. Dice, yo tengo las llaves. Yo abro y yo cierro. Yo abro y yo cierro. Mientras la puerta esté abierta, hermano, tenemos ese acceso a Dios. Amén. Así que, jóvenes, no andemos experimentando. No andemos haciendo experimentos, porque el diablo no va a experimentar con nosotros. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos, y si alguien tiene a bien pasar, pues puede hacerlo. Y si no, pues vamos a orar para dar por terminada esta enseñanza. Dios les bendiga a todos.